Amén. Qué bueno es poder saludarles, deseando que se encuentren bien, que estén bendecidos. Un gusto poder estar con ustedes a través de este video. Esta semana vamos a estar continuando con el Salmo 23, compartiendo con nuestros niños. Y bueno, el Salmo 23 es un salmo muy conocido y que tiene mucho enseñanza, tiene mucho de lo que podemos aprender. Así que una vez más, el Salmo 23, el tema de hoy es Dios está conmigo. Dios está conmigo. La importancia de poder comprender esto, de vivir con esta verdad, con esta convicción, estar persuadido, convencido, no solo saberlo en teoría, pero saberlo como una experiencia. Entonces, Dios está conmigo. Salmo 23 dice, voy a narrar, Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Uh, uh, junto, a, junto a corrientes de agua me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días. Dice, y en la casa de Jehová voy a estar por mucho tiempo, por largos días. En especial el verso 4 nos habla de cómo es que el salmista recuerda el plan de Dios, cómo es que Dios le promete al salmista que Dios va a estar con él en cualquiera sea su circunstancia, cualquier sea su situación que él esté pasando. um, Dios va a estar con él. Entonces, um, hay una historia que nos habla cuando David iba a enfrentar a un gigante, y el autor de este salmo es David, el rey David. Y dice la historia que David iba a enfrentar al gigante, pero Saúl y el ejército estaban preocupados, dudaban de que pudiera enfrentar al gigante, ya que David era un joven tierno, un joven que no estaba aparentemente a sus ojos al nivel de enfrentar a un guerrero, a un gladiador, a un luchador como el gigante Goliat. Pero entonces David les relata una experiencia que él tiene con Dios, cómo es que Dios lo ha guardado, cómo Dios había estado con él en otras ocasiones y Dios lo había librado. Y en primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 34 al 37, primer libro de Samuel, capítulo 17, 34, dice, David insistió a Saúl, es decir, le volvió a decir, es que yo puedo enfrentar al gigante, yo lo puedo derrotar, yo sé que puedo, porque Dios está conmigo. Entonces comienza a relatarle o explicarle cómo es que Dios en el pasado ha estado con él. Le dice, cuando cuido el rebaño de mi papá, porque David era pastor de ovejas, dice, viene un león o un oso a llevarse una de las ovejas. Yo lo persigo, dice, lo ataco y recupero la oveja. Es decir, que esa ovejita fue arrebatada, fue tomada. Pero David dice, yo salgo tras él y lo golpeo, lo ataco hasta que recupero la oveja que se llevó, dice. Dice, el animal salvaje me brinca, me quiere atacar a mí, dice, pero no, pero dice, pero yo lo agarro de la piel debajo de su hocico y lo golpeo hasta matarlo. Lo hiere en su parte de su garganta o su cuello. Dice, el verso 36 dice, así maté a un león y un oso. Y, y así también este filisteo lo voy a matar, dice, por haberse burlado del ejército de Dios, del Dios que vive. Dice, el Señor me salvó del león y del oso y él también tiene el poder para salvarme de este filisteo. Mire la convicción, la atrevimiento de este David, pero sobre todo la convicción que él tenía. Yo lo puedo enfrentar. ¿Por qué? Porque él había experimentado cómo es que Dios había estado con él en, en situaciones difíciles al enfrentar a un león, a un oso. Y alguien pudiera decir, bueno, David está fanfarroneando, David está exagerando las cosas. La verdad es que
David había enfrentado al león, David había enfrentado a estas fieras, y él estaba convencido que si Dios le había dado victoria, lo había salvado de esas bestias, de esos animales que habían venido a atacar a sus ovejas, Dios tenía poder para darle la victoria contra el gigante. Entonces, de aquí miramos a un David que escribe el Salmo 23 y en el verso 4 él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a tener miedo, nada, dice, no temeré mal alguno, es decir, ninguna cosa me va a producir miedo, ningún temor me va a paralizar, me va a detener, me va a limitar, no voy a permitir que el miedo se apodere de mi vida, dice, porque tú vas a estar conmigo. Mire la convicción de David. Su convicción no venía de su capacidad, no venía de su experiencia, no venía de su posición, no venía de lo que poseía. Dice, tú estás conmigo. Esa es la convicción de David, ese era el fundamento de David. Yo voy a tener victoria porque tú estás conmigo. Esa es mi arma, esa es la forma en que voy a ganar. Saber que Dios está conmigo. Dice, tu vara y tu callado van a infundir aliento en mi vida. Y yo noto tres principios, por lo menos tres en esta lección, que podemos aprender y podemos enseñar a nuestros niños. En primer lugar, no podemos evitar los días malos o las cosas malas de la vida. No las vamos a poder evitar. Aún nuestros niños van a enfrentar crisis, van a enfrentar problemas a su nivel de niños. Tal vez algún niño lo está molestando o tal vez está teniendo problemas, crisis en su casa y el niño está siendo afectado por cosas que está viendo o experimentando. Los niños también enfrentan días malos. Ellos también se turban, se ponen tristes. Ellos también se afectan por las malas noticias. Entonces, en las escuelas, ellos también experimentan, puede ser un ataque, puede ser que alguien se está burlando de ellos, diferentes cosas. Pero que ellos puedan entender, número uno, no puedo evitar las cosas malas que van a venir, pero Dios está conmigo. Aunque venga algo negativo a mi vida, aunque venga una circunstancia a mi vida mala, no la voy a evitar, pero Dios está conmigo. ¿Cuál es un error que cometemos a veces? Es creer que porque yo creo en Dios, entonces eso significa que yo no voy a experimentar cosas malas o cosas negativas. Eso es un grave error. La realidad es que todos vamos a experimentar cosas negativas. Una mala noticia, un mal día, una situación, una circunstancia mala, van a venir. Por eso David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Es decir, no dice, me vas a evitar que yo pase por el valle de sombra de muerte. Dios muchas veces va a permitir que pase por el valle de muerte, de sombra de muerte, donde hay obscuridad, donde hay sinónimo de muerte, donde hay temor, donde hay malos días, malas noticias. Entonces, no los voy a poder evitar. Pero, ¿qué es lo que va a infundir en mi vida aliento? ¿Qué es lo que me da fortaleza? Que aunque yo estoy atravesando esos días, Dios está conmigo. Dios está contigo en los días buenos y en los días malos. Dios está contigo cuando te sientes motivado, como cuando no te sientes motivado. Dios está contigo cuando te sientes amado, como cuando no te sientes amado. Dios está contigo cuando las cosas te salen como tú quieres, como cuando las cosas salen como tú no querías que salieran. Dios está contigo. Eso es una verdad absoluta. Pero creerla, vivirla, ese es nuestro trabajo. Segundo, el temor desaparece cuando recuerdo que Dios está conmigo. Cuando yo hago memoria, cuando yo recuerdo, cuando yo me convenzo a mí mismo, no necesito convencer a otras personas. Cuando yo convenzo mi propia mente, mi propia vida, que Dios está conmigo, no puedo evitar que el temor venga, no puedo evitar que el temor se quiera apoderar de mi mente a través de la ansiedad, a través de la frustración, del enojo, de la desesperación. Van a venir, pero el temor se disipa o se desaparece, se va. Es como cuando la neblina está muy densa, está muy pesada, pero entonces el sol calienta, el sol hace que la neblina se disipe, se vaya, desaparece. Había neblina, pero ya no hay. El sol calentó
lo suficiente como para deshacer toda neblina. Así es la presencia de Dios. Saber que Dios está conmigo, esta verdad, me va a ayudar a que todo temor se disipe. David pudo verse paralizado por el miedo. Dice la Biblia que todo el ejército estaba temeroso. Nadie quería enfrentar al gigante, ni siquiera Saúl. Nadie quería enfrentar al gigante. Tenían miedo, tenían temor del gigante, tenían miedo que los iba a derrotar. Pero David no tuvo miedo. Y la razón por qué no tuvo miedo es porque él confió que Dios estaba con él. Cuando yo confío que Dios está conmigo, el temor se va. En el nombre de Jesús. La Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Una vez más, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. En otras palabras, se lo explico. Cuando yo entiendo, cuando yo me paro convencido de que Dios me ama, yo sé que Dios me ama y yo estoy persuadido de su amor. Estoy tan convencido que Él me ama que yo sé que Él no va a permitir que yo enfrente un proceso, una situación de la cual Él no me va a dar victoria. Si Dios permite un proceso, aun que me duela, sufrir, que va a ser un ataque del enemigo, va a ser sufrido, va a ser difícil, Dios lo permite para que su nombre sea glorificado. Y mi vida va a ser exaltada para darle honra y gloria al Señor. Entonces, el creyente siempre tiene victoria. No importa cuán difícil, cuán grande parezca la situación, el temor se deshace cuando recuerdo que Él me ama. Y por último, tengo valor de enfrentar la vida porque Dios está conmigo. Tengo valor, valentía. David tenía valor, era valiente. ¿Y por qué tenía valentía? Bueno, la última frase del verso 4 dice, tu vara y tu callado dan aliento. ¿Qué significa esto? A veces nosotros podemos estar atravesando una situación que nos produce desánimo, estamos preocupados, estamos desanimados, no sentimos ganas por la situación que estamos viviendo. Pareciera como que nuestra pila emocional, anímica, está baja. Pero ¿qué es lo que me levanta emocionalmente? ¿Qué es aquello que me hace que mi espíritu se levante, se mantenga fuerte en medio de la adversidad, en medio de situaciones difíciles? ¿Qué es eso? Es saber que Dios está conmigo. Cuando yo sé, su palabra me dice, Él está conmigo hoy, aunque sea el día como esté, aunque las cosas no están saliendo como yo quiera, aunque he recibido una noticia difícil, Dios está conmigo. Él me fortalece. Él va a proveer para mí. Él tiene un plan y Él tiene un propósito y yo lo voy a creer. Entonces, saber que Dios está conmigo. No estoy solo. Ya no existe en mi vida un sentido de orfandad, de abandono, de víctima, de que me dejaron solo, abandonado. No soy víctima, no soy un abandonado, no soy un huérfano. Tengo a Dios conmigo. Él camina conmigo todos los días de mi vida. Él está conmigo. Maravillosa es esta verdad. Y yo tengo que recordarme a mí mismo, hey, Dios está conmigo. Su presencia está en mí. Yo lo recibí. Así que venga lo que venga, tengo que tener valor de enfrentar la vida. Así sean cosas difíciles, duras, Dios te va a dar la fuerza y el poder para levantarte y seguir adelante para cumplir el plan y el propósito de Dios. Amén. Deseo que este fin de semana sea de gran bendición en sus clases con los niños y que nuestros niños puedan también conocer y saber que Dios está con ellos. Bendiciones.